Pasaron repartiendo plata. Autor, Edwin Umaña Peña. Narrador, William León. Tercera parte. Llego a casa. Son las 11 de la mañana. El tío Néstor ya está listo en la puerta. Dejo el maletín y nos vamos. Empujo la silla de ruedas por las calles haciendo malabares en los andenes llenos de huecos. Llegamos a la 27 Sur y doblo a la izquierda. Vemos la puerta del banco. En un costado, contra la pared, hay gente en una larga fila. Son personas mayores que van a cobrar la pensión. Hay 2 hombres más en silla de ruedas. Paso a su lado y los miro. Deben de ser nuevos, porque no los había visto antes. Nestícor, ¿cómo me lo trata la vida? ¿Hoy sí va a invitar al aguardientico?, dice una voz. Es don Jaime, un amigo del tío Néstor que también está en silla de ruedas. Va a tocar, don Jaime, ya que usted invitó la otra vez, dice el tío Néstor. ¿Y usted qué, chino? Qué bueno que acompaña a su tío. Me alegra verlo de nuevo. ¿Ya consiguió trabajo? En esas estamos, don Jaime. Se ponen a hablar de política. El tío Néstor saca una media de aguardiente y 2 copas. Le da una a don Jaime, sirve y brindan. Nos acomodamos en la fila. Me recuesto contra la pared con los brazos cruzados. Ya no me dan ganas de sacar el libro. No quiero saber nada de ninguna puta isla griega. Don Jaime le cuenta al tío Néstor la historia de la camioneta que reparte plata. Estamos jodidos, dice el tío Néstor. Este país va directo al abismo. Ya se volvió un país de narcos. Don Jaime también le cuenta que cerca de su casa hay una oficina donde algunas personas llevan plata y a los 3 meses les devuelven el triple de lo que han dado. Un pisco del barrio, un viejo pensionado como nosotros, ha llevado plata varias veces, dice. ¿Y por dónde queda esa oficina?, pregunto. Cuidado, mijo. Cuidado con ponerse a hacer pendejadas, me advierte el tío Néstor. Ni se le ocurra. Eso es un engaño. Algún delito hay detrás de esa vaina. ¿Quién se va a poner a regalar plata hoy en día? Cuando entramos al banco, don Jaime y el tío ya se han acabado la media botella de aguardiente. Pasa don Fermín empujando su carrito con termos. ¡Don Fermín! ¡Don Fermín!, grita el tío Néstor. Don Fermín se acerca. ¿Qué se toman hoy, señores?, dice. Hoy nos pagan la pensioncita, así que ya sabe, 2 carajillos bien cargaditos de aguardientico, dice el tío Néstor. Así me gusta, optimista, Nestícor, que la vida es para gozar y nosotros aún tenemos mucha guerra para dar, dice don Jaime. Las luces del salón se apagan y empieza a sonar una canción romántica. Escucho. Es la voz de Rocío Dúrcal. En la pista de baile se enciende una luz roja. Del fondo surge una mujer en ropa interior. En su mano derecha lleva un micrófono. Va al centro de la pista. Se lleva el micrófono a la boca y simula que canta mientras la canción suena, y Rocío Dúrcal le canta a un amor perdido. La mujer debe de tener unos 40 años. Lleva el pelo suelto, ondulado. Parece una peluca. Baila con una sensualidad poco efectiva y finge que canta con pasión. Estamos sentados en una mesa. A mi lado, el tío Néstor y don Jaime miran atentos y sonrientes a la mujer. Alrededor, las otras mesas están llenas, en su mayoría ocupadas por hombres mayores acompañados de mujeres jóvenes con vestidos diminutos. Todos, fijo, deben ser pensionados, pienso. Las chicas que no están con algún cliente miran desde la barra a la mujer que canta. Algunas la acompañan y cantan en coro. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Alguien se acerca y me da 2 palmadas en la espalda. ¿Entonces qué, papá? Es Harry. A su lado está Miguelito. Me alegro al verlos. Me pongo de pie y los saludo con un abrazo. ¿Cuánto tiempo, señor Chitiva?, dice Harry mientras le da la mano a mi tío. Lo veo muy bien, don Néstor. Esto hay que celebrarlo, dice Miguelito y lo saluda efusivo. Jóvenes, ¿cuánto tiempo que no nos vemos?, les dice el tío. Miguelito llama al mesero. Tráigame una de guaro, dice. Harry acerca 2 sillas. Luego se van para el baño. La mujer sigue cantando. El tío Néstor y don Jaime la miran con la boca abierta. La mujer termina de cantar y se escucha un débil aplauso.
Harry y Miguelito regresan frotándose la nariz justo cuando el mesero llega con la botella de aguardiente y nos sirve a todos. El tío Néstor nos mira. ¿Quién lo creyera? Estos chinos ya tan grandes, dice. Mueve la cabeza contrariado. Bueno, ya tienen edad de sobra para estar en un lugar de estos. Hoy en día la juventud corre en estícor. No les termina de salir la barba y pelos en los huevos cuando ya tienen hijos y van donde las putas, dice don Jaime. Suelta una carcajada y bebe su copa. Comienza a sonar una música electrónica. Aparece otra mujer en el escenario y comienza a bailar. Lleva una falda muy corta, una blusa, unos tacones desgastados y está muy maquillada. Poco a poco se quita la ropa. Don Jaime sonríe y aplaude. Parece a punto de levantarse de la silla de ruedas y salir tras ella. El tío Néstor mira feliz. «Parcerito, coroné», me dice Miguelito en voz baja. «No me diga, hermano», le digo. Ya le iba a preguntar cómo le había salido la vuelta. «La vuelta salió perfecta», responde. Miro a Harry. Sonríe. Miguelito me cuenta su aventura. Salieron de Bogotá como a las 8 de la noche. Llegaron a Villavicencio a las 11 y fueron a donde les habían dicho que iba a aparecer la camioneta. Era un parque con una estatua de Simón Bolívar en el centro. Los de la camioneta negra aparecieron como a la medianoche. Se detuvieron en un costado, el más oscuro, y repartieron el dinero. A Miguelito le tocaron como 20 millones. Eran 4 manes. La camioneta llegó y se parqueó normal, sin hacer mucho ruido. Se bajaron 2 pintas, tenían pasamontañas, estaban enfierrados, cargaban 9 milímetros cada uno. El que iba adelante manejando no se veía bien, estaba oscuro. Parce, no se veía casi nada. Los enfierrados se bajaron primero, el tercero salió detrás. Ese no llevaba pasamontañas. Tenía un sombrero de vaquero, gafas oscuras y barba. Llevaba un maletín abierto y comenzó a repartir el billete. El Pecueca y yo sabíamos que los manes se harían en la parte oscura y estábamos cerca. Todo fue muy rápido. En cuanto los vimos llegar, les caímos. Fuimos casi de los primeros en recibir, de a 3 fajos cada uno. Los que vigilaban nos decían: rápido, hijueputa, sin boletearse ni gritar, malparidos. Cojan eso y piérdanse y a callar. Al sapo lo matamos. Nos dieron la plata y nos fuimos de allí corriendo para donde habíamos dejado el carro. Nos movíamos rápido y sigilosos, sin hacer ruido, mirando a todos lados, que no nos estuvieran siguiendo. Llegamos al carro, nos montamos y nos fuimos a un hotel que conocía el Pecueca. Nos encerramos en una habitación doble. El man iba enfierrado. Yo llevaba mi cuchillo mataganado. No dormimos en toda la noche. Estuvimos a punta de tinto despiertos, cada uno cuidando su plata, parce. Estábamos sanos, sin meter ni beber. En cuanto dieron las 5 de la mañana salimos. El Pecueca se vino rapidísimo, a toda mierda. Llegamos como a las 7 a Bogotá. Ya guardé las lucas en mi casa, bien escondidas por si acaso. Bueno, me traje algo para celebrar, dice y me muestra un pequeño fajo de billetes. Abro los ojos sorprendido. Qué bueno, parcero, buena plata, le digo mientras le doy la mano. Se los ganó por valiente, perrito, le dice Harry. Le da 2 palmadas en la espalda. Miguelito está eufórico, mira a todos lados. Les hace una señal a 2 chicas que están en la barra. Ellas se acercan y se sientan con nosotros. Le habla al oído a una de ellas. La chica le sonríe. Él le sirve un aguardiente. Brinda. Le sonríe también, feliz, y le guiña un ojo. La canción finaliza. La mujer en el escenario está sin ropa. Debe de tener como 20 años. Se nota que ya ha tenido hijos. Apagan las luces y ella recoge sus prendas. Se escuchan aplausos, sobre todo los de don Jaime y mi tío Néstor. Miguelito y su nueva amiga se ponen de pie. Se van. El tío Néstor le hace una seña a la otra chica. Esta se acerca y se sienta a su lado. Don Jaime la mira deslumbrado. ¿Y qué, hermano? ¿No le apetece una hembrita? Mire que Miguelito dijo que imitaba trago y putas, dice Harry. No, hermano, estoy mamado. Ayer me vi con la señora Norma y me dejó exprimido. Harry se ríe. Esa cuchita siempre le deja secos esos huevos. Bien, parcerito. ¿Y cómo le fue con lo de los papeles de la beca? No, parcero, eso se jodió. No alcancé a entregar. No me diga. Qué cagada, dice Harry. Nos quedamos en silencio. Yo sirvo 2 copas. Brindamos y bebemos. Al rato, Miguelito y la chica vuelven a la mesa. ¿Tan rápido, Miguelito?, dice Harry.
No me diga que fue polvo de gallo. Miguelito aspira con fuerza. Se frota la nariz con la mano. La chica también. Ambos se miran y sonríen. No, nada de eso. Estábamos en el baño. Observo a todos en la mesa. El tío Néstor y don Jaime se divierten. Te dan el triple en 3 meses. Me digo entre dientes. Pienso en los pequeños cilindros donde mamá guarda el hilo. Aprovecho que el tío conversa con la chica y me acerco a don Jaime. Don Jaime, por favor, dígame dónde está esa oficina de la que habló, que a mí me interesa. Don Jaime me mira. Se queda pensativo un momento y luego sonríe. Fin. Pasaron repartiendo plata. Cuento que pertenece al libro Amor, Sexo, Decepción. Autor Edwin Umaña Peña. Narrador William León. Todos los derechos reservados.